Tema primero con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora para estudiar tu palabra, y especialmente en este tan importante y trascendental tema como es el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender la verdad. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine en estos momentos, para poder discernir lo que hay verdaderamente en tu palabra, y para saber y poder entender las cosas que tú nos quieres decir para nuestro bien y nuestra salvación. Ayúdanos a estar unidos y perdonar nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el estudio bíblico de hoy es un estudio bíblico que, como habéis visto ya en el título, se refiere al Espíritu Santo. Es un tema en el cual hay ahora una gran polémica. Si hasta hace unos años muy pocos, prácticamente todo el mundo tenía una plena conformidad, todo el mundo cristiano estoy hablando, en que el Espíritu Santo formaba parte de una tercera persona dentro de la divinidad, ahora esto está cambiando. Incluso dentro de la Iglesia Adventista se han hecho distintas facciones negando el papel del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Nosotros deberemos buscar con todos los detalles posibles si esto es así o no es así. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a toda la verdad. Entonces debemos saber qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo si es una persona. Por tanto, hoy vamos a hacer lo que era un típico estudio bíblico de toda la vida, con los cuales yo mismo fui instruido cuando era pequeño, pero que deberemos tocarlo desde un matiz distinto que a mí, desde pequeño, jamás se me enseñó. Y es el tener que analizar los textos bajo el prisma, por fuerza ahora, de si realmente ¿es así o no es así lo que hemos planteado hasta ahora? Vamos a empezar con una cita de Ellen White que habla sobre el Espíritu Santo y nos dice: el Espíritu Santo, cuando se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Esta cita aparece en el libro El deseado de todas las gentes, página 143. Básicamente aquí nos describe qué hace el Espíritu Santo en las personas. Hasta aquí no entramos en detalle de si es una persona o no es una persona, sino que sencillamente hay algo al que se llama Espíritu Santo que hace esta función en todos nosotros, o debería hacerla. Vamos a empezar con lo más básico de todo. El Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a ver cómo en distintos textos se habla del Espíritu Santo en distintos nombres. Veamos para empezar el texto que se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este texto nos habla que el Espíritu Santo tiene aquí dos nombres claros. Uno, Consolador, que además evidentemente es un atributo, ¿no? Pero además nos dice Espíritu de verdad. Y aparece con dos nombres distintos. Este texto, que parece tan claro y tan sencillo, actualmente está siendo mostrado en distintos parámetros a lo habitual hasta hace poco. Pero cuidado, cuando he hablado de que hay grupos ahora de personas que llegan a la conclusión que el Espíritu Santo no es una tercera persona dentro de la divinidad, no es algo que se ha inventado ahora. Es algo que entre los propios pioneros adventistas algunos ya lo decían. Pero además, si nos remontamos mucho más atrás en la historia, podemos llegar a hablar hasta incluso de los arrianos y otros grupos paralelos que ya estaban diciendo exactamente esto.
Por tanto, no es un invento de ahora. Lo que pasa es que ahora ha cogido una nueva fuerza y esto está causando una gran división dentro incluso del pueblo adventista. Si nosotros leemos el texto sin tapujos, sin ideas preconcebidas, enseguida nos damos cuenta de que nos dice de que va a llegar alguien o algo que nos dice que es el Consolador. Dice que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es el otro nombre que se le da, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Lo que da testimonio, ¿qué es? ¿Una fuerza? ¿Una fuerza puede dar testimonio de alguien? ¿En un juicio? ¿Quién da testimonio, quiénes son? ¿No son personas, acaso? Pues bien, procede del Padre, ¿qué quiere decir? Que sale, emana del Padre, algo es un espíritu que sale de Dios Padre y llega hasta nosotros y nos transmite esto. ¿Se refiere automáticamente a esto? ¿O se está refiriendo que es una persona que está junto al Padre, que está con el Padre y viene a hacer el papel de consolador? Si nosotros no nos planteáramos ahora, sí, desde un punto de partida previo, no es una persona, o sí es una persona, solo leyendo el texto ya nos daríamos cuenta de que aquí evidentemente nos está hablando de una otra persona. No es lo mismo. No es Jesús ni es Dios Padre. Pero bien, claro que luego automáticamente saldrán personas que empezarán a citar otros textos. Bien, ya iremos viendo todos esos textos. Si os habéis fijado, hoy es la primera parte del tema, es lo básico, pero después seguiremos analizando muchísimos más textos bíblicos y después entraremos también en todas las citas de Ellen White que hablan al respecto. Porque también a Ellen White se le dice, o se le atribuye, que ella no creía en el Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad y que sus citas han estado alteradas para que diga eso. Pues bien, también mostraremos todo esto y luego deberemos decidir, pero incluso daremos unos argumentos adicionales que normalmente yo creo que no se han tratado habitualmente para hablar si el Espíritu Santo es una persona o no. Y nada tiene que ver, o muy poco, con argumentos bíblicos ni del espíritu de profecía de Ellen White. Y creo que os van realmente a sorprender. Los que estáis siguiendo las conferencias del Gran Engaño, estáis dándoos cuenta, como es evidente, de esos engaños sutiles de Satanás que entran con una facilidad tremenda y que crean una gran confusión porque se basan en algo cierto para luego torcerlo hacia su lado. Pues vamos a ver algo precisamente del lado oscuro para poder mostrar algo también muy interesante. Pero bien, todo eso va a llegar en su momento. Por tanto, ya os estoy diciendo que este tema no va a durar 1 o 2 temas, sino que se va a prolongar quizás a 3 o 4 temas, o parte. Pues bien, dicho esto, vayamos al texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya veis que al Espíritu Santo se le llama precisamente así, Espíritu Santo. Y aparecía en un momento concreto, no en un bautismo solo de agua, sino un bautismo que tendría que haber después, del cual también hablaremos en su preciso momento. Pero ya ves, si antes se le llamaba Consolador, Espíritu de verdad, ahora se refiere a él como Espíritu Santo, que es el nombre más popular quizás, ¿no? Leamos ahora el texto de Mateo capítulo 3, el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos el momento del bautismo de Cristo. Es bautizado, supongo que habéis visto a veces representaciones gráficas, ilustraciones del momento del bautismo de Cristo, por Juan Bautista, su primo, y que automáticamente mientras lo está bautizando, ¡pam!, se ve una paloma que desciende sobre él con una luz. Bueno, no fue exactamente así. Si os fijáis en el texto, dice que es
cuando ya ha terminado su bautizo, después que fue bautizado, subió luego del agua. Él ya va subiendo del agua, o ha subido del todo. Y entonces los cielos le fueron abiertos. Los que estáis siguiendo precisamente las conferencias del Gran Engaño, en el apartado de las puertas dimensionales, estamos hablando precisamente de esas puertas abiertas en el cielo. Estamos ante un momento clave de la historia de la humanidad, el bautismo de Cristo, ese ungimiento, porque recibe el Espíritu Santo. Y sucede algo inhabitual. El cielo se abre y aparece en forma de paloma. Bien, ¿os dais cuenta de la importancia que debe ser esto para que haya una apertura del cielo y automáticamente pase esto? Si nos hemos fijado, Jesús es el que se bautiza y se ve al Espíritu de Dios que desciende sobre él. Luego veremos si este Espíritu de Dios es el Padre mismo, que emana algo, dice algo, hace algo a través de una forma, de una energía, o es algo más. Pero el hecho es interesante. Aquí ya estamos empalmando o juntando dos temas, como puede ser el de las puertas abiertas en el cielo y el derramamiento del Espíritu Santo también, en este caso sobre Jesús. Pero bien, sigamos, porque ahora hemos visto que otro nombre que se le da aquí al Espíritu Santo es Espíritu de Dios. Leamos ahora en el libro escrito por el apóstol Pablo de los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijémonos como aquí les dice Espíritu de Dios, pero también dice Espíritu de Cristo. Es un nombre más, refiriéndose a lo mismo. Ya hemos visto que se le llama Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Y si nosotros nos referimos al texto bíblico, ¿dónde encontramos por primera vez a este Espíritu Santo? Pues nos hemos de remitir precisamente hasta el mismísimo Génesis, en el momento de la creación. Y si leemos ya el primer capítulo, cuando nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 1, mirad que nos dice ya en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. En el momento de la creación aparece Dios, el Padre, y aquí nos dice que aparece el Espíritu de Dios. Aún podemos pensar, bueno, es el Dios mismo y su Espíritu, es el mismo el que se mueve. Bueno, ya iremos viendo si eso es así o no. Pero aquí ya se lo cita. Y ya sabemos que la creación, ¿quién la efectuó? Dios Padre, un Espíritu Santo. ¿Quién hizo realidad, concretó una creación? Fue Jesús, el que luego se encarnó. Él fue el creador de todo. Por tanto, solo con estos textos ya empezamos a ver que aquí hay algo más de lo que puede llegar a parecer en un principio. Busquemos ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, porque vamos a ver cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza en favor del hombre. Creamos en lo que creamos, el Espíritu Santo hace unas funciones. Y el Espíritu Santo, vamos a ver qué hace en favor del hombre, porque algo hace. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de tres cosas prácticamente. Pecado. ¿Hay pecado en nosotros, sí o no? Sí.
Pero ¿cómo nos damos cuenta de que somos pecadores? Gracias al Espíritu Santo. ¿Pero de qué más nos damos cuenta? Justicia. Hace falta justicia. Es evidente, va a haber un juicio. ¿Qué es lo que luego nos dice, no? De justicia y de juicio. Va conjunto. El Espíritu Santo tiene esta función en nosotros, hacernos dar cuenta de que aquí hay algo más y que nosotros tenemos una trascendencia después de todo esto y que hemos de hacer algo con nuestras vidas. Esta es la función del Espíritu Santo. También podríamos hacer incidencia, dejando un poco de lado esto, aunque va plenamente unido, a lo que nos dice Jesús, que es necesario que Él se fuera para que viniera ¿quién? El Consolador. Y dice que Él lo enviaría. ¿Cómo? Haciéndole caso a Él. Es entonces Cristo descarnado el que viene. Ya nos damos cuenta que la cosa no cuadra. Él lo enviará, pero Él se va y envía el Consolador. No se envía a sí mismo entonces. Está enviando a alguien distinto, o a algo distinto si queremos creer que es una fuerza. Ya iremos viendo aún más cosas. ¿Cómo podemos saber nosotros o tener evidencias de la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas? En el libro de Ezequiel, capítulo 36, vamos a ver un primer factor, algo bastante claro. Capítulo 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por tanto, aquí se nos habla de una transformación, de un cambio de vida. Corazón de piedra fuera, corazón de carne entra, porque entra también el Espíritu de Dios. La recepción del Espíritu Santo se ve en una persona si esa persona es transformada, si hay un antes y después en su conversión. ¿Una persona se puede llegar a bautizar? Sí. ¿Y automáticamente ya está registrada en el cielo para ser salva para siempre? No, porque esa persona puede ser borrada de los libros del cielo. Si está por caminos totalmente errados, o en algo está errado y no quiere cambiar, Dios no le podrá dar una salvación. Pues bien, la conversión es esencial en todas las personas, y esa función la hace el Espíritu Santo. Podemos saber si una persona está recibiendo el Espíritu Santo, si hay una transformación, ese antes y después en su vida. Veamos también ahora algo que es básico. Volvemos al Nuevo Testamento y leemos en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, más evidencias de esa recepción del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, debemos manifestar estos frutos de su amor. Todo esto tiene que estar en nosotros. En el momento en que algo falla en nuestras vidas en cuanto a lo que aquí leemos, verdaderamente tenemos un problema con el Espíritu Santo y algo debemos cambiar. Evidentemente, si nosotros somos así, como aquí se nos describe esa labor que el Espíritu Santo hace en las personas, si somos con estas virtudes, contra tales cosas no hay ley que valga, porque estás andando correctamente con Dios. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, porque automáticamente pensamos, bueno, ¿y qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo?
algo hay que hacer o no hay que hacer nada y ya, ¡pam!, ya automáticamente lo recibimos. Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios Padre da el Espíritu Santo. ¿A quién? A quien se lo pide. Nosotros debemos darnos cuenta de que necesitamos el Espíritu Santo para andar en conformidad con las cosas de Dios. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirlo. Es normal. ¿Qué hacen los hijos con los padres? Les piden las cosas, ¿no? Claro. Pues nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro Padre. Pedir. Y Él nos dará el Espíritu Santo. Y leamos un texto también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí nos habla del Espíritu Santo, que es ¿qué? Testigo también. Es testigo como somos, ¿quién? Dice él, nosotros somos testigos suyos, hablando de los apóstoles. Por tanto, el Espíritu Santo hace también de testigo. Pero mirad, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si tú obedeces, ¿tú qué recibes? El Espíritu Santo. Si tú no obedeces, ¿lo vas a recibir el Espíritu Santo? A pesar de todo, recordemos, tengamos presente, de que el Espíritu Santo prácticamente está en todas las personas, porque está aún en este mundo. Y todas las partes buenas que tienen las personas en su carácter, no es porque les salga innato por naturaleza, sino es porque el Espíritu Santo sigue trabajando en las personas para hacer algo bueno dentro de ellas. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer que eso vaya más o cortarlo por lo sano. Nosotros debemos pedir el Espíritu Santo y obedecer a Dios, y entonces el Espíritu Santo aumenta en nosotros. Como consecuencia, ¿qué haremos? Pues mejores cosas, es obvio. Ahora vayamos a un libro, el de Romanos, capítulo 8, porque vamos a ver a quién guía el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo guía a todas las personas? Vamos a ver qué nos dice el texto, porque hemos visto que ayuda a las personas a tener algo bueno. ¿Guía también? ¿A quién? Versículos del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, si te guía el Espíritu Santo, tú eres un hijo de Dios. ¿Y qué más nos dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos hace dar cuenta de eso. ¿Y qué más sigue diciendo? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si vosotros veis en estos pocos versículos que hemos leído, ¿quién entra aquí en juego? Nos dice Dios, Dios Padre, nos habla de Cristo, pero nos habla también de este Espíritu de Dios que nos transmite algo a nosotros, ¿verdad? Si nosotros cogemos este texto desde la perspectiva de que el Espíritu Santo es una tercera persona, vemos en este texto que hay tres personas. Si nosotros queremos decir que solo hay dos personas y que el Espíritu es lo que hemos dicho antes, solo vemos dos. Fijaos lo importante que es
conocer bien las cosas, porque dependiendo del filtro que yo me ponga delante, veré que un texto me dice una cosa o creeré que pone otra. Por eso debemos conocer la verdad. Luego hablaremos de conocer la verdad, precisamente. Pero ya vemos que el Espíritu Santo, ¿a quién guía? ¿A quién es? A los hijos de Dios. ¿Qué otros beneficios se reciben por conducto del Espíritu Santo? ¿Hay más? Bueno, mirad en el mismo capítulo de Romanos 8, el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles humanamente, ¿verdad? Caemos en pecado, no solo en cuestión física, ¿no? Y Él nos ayuda en esta debilidad para poder levantarnos y estar otra vez bien con Dios. Pero si nos damos cuenta, nos sigue diciendo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros oramos, ¿verdad? O deberíamos orar. Cuando oramos, oramos como podemos, como bien podemos, porque quieres expresar cosas a Dios que realmente a veces no sabes ni cómo expresar. ¿No os ha pasado nunca eso? A mí sí. A mí sí. Tengo un anhelo, tengo una preocupación, tengo un algo dentro que quiero decírselo a Dios y no tengo las palabras humanas para decírselo. Tengo ese sentimiento, pero no sé expresarlo. ¿Qué dice el texto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo coge esa oración y se la presenta a alguien gimiendo. Gemir es muy fuerte, la expresión de gemir, ¿verdad? Pues es lo que hace para expresar lo que tú no sabes expresar. ¿Y a quién lo hace esto? A Dios Padre. Por tanto, ya vemos que hay una diferencia, porque la oración ¿a quién se la hacemos? A Dios Padre, ¿no? Por tanto, vemos que este Espíritu pone una oración muy arriba. Y luego veremos ahora unos detalles interesantes en todo esto. Pero ya vemos que el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Una fuerza hace esto? ¿Una fuerza gime? Por tanto, ya estamos viendo que no es solo un poder o una fuerza inanimada, sino que realmente aquí nos está hablando de una persona. Luego deberemos determinar, nunca mejor dicho, si realmente procede de Dios Padre o es Cristo. Pero realmente estamos viendo que es una persona. Leamos ahora en el mismo capítulo los versículos que vienen después, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo intercede. Versículos del 27 al 34. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Vemos lo que está haciendo el Espíritu Santo? Intercede por los santos. ¿Esto os lleva a pensar algo? Hay un texto bíblico que dice algo y que sirve para que las personas que no creen en el Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad se cojan a esto. ¿Quién es el que intercede entre Dios y el hombre? Jesucristo. El único mediador entre Dios y el hombre, dice el texto. Luego analizaremos también este texto, porque vamos a buscar las palabras originales en griego y vamos a ver exactamente qué significa todo esto. Nos va a destapar, a desvelar mucho más de lo que nos podía llegar a parecer hasta ahora. El texto sigue diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya vemos que aquí también nos dice algo, nos hace ya referencia al Hijo, ¿verdad?
Una vez más, nos habla de Dios, nos habla de una labor del Espíritu, nos habla del Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El papel de Jesús es de intercesión. Por tanto, cuando leemos aquí que el Espíritu intercede, automáticamente muchas personas dicen, ¿ves? El Espíritu es Cristo descarnado, que se viene también con nosotros y automáticamente intercede por nosotros. Y así se suprime ya el papel del Espíritu Santo como mediador, porque así podíamos interpretar este texto. Se podría interpretar. ¿Dice realmente esto el texto? Vamos a ver una cosita más y luego entraremos en estos detalles. En el mismo libro de Romanos, capítulo 5, ya hemos visto que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, intercede. Y Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos dice también algo interesante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que pone el amor dentro de nosotros, el amor de Dios. Y que nosotros, como humanos, transferimos automáticamente al mismo Dios o al prójimo, o así debería ser. Hemos visto estas funciones sobre el Espíritu Santo, pero hemos hablado de interceder. Y os voy a leer lo que pone el diccionario, una enciclopedia cualquiera, yo he cogido una de vieja que tengo en mi casa, y pone interceder, rogar o mediar. Fijaos bien en el juego de palabras, ¿eh? Interceder es rogar o mediar. Ruegas a alguien que haga algo, medias entre dos partes, ¿verdad? Esto puede ser interceder. Y dice, o mediar por otro, para alcanzarle una gracia o librarle de un mal. Esto es lo que es interceder. Mediar. ¿Qué significa mediar? Llegar a la mitad de una cosa. Llegar a la mitad de una cosa. La mitad de una cosa, ¿qué es? Hay dos partes, llegar hasta la mitad. Aún falta otra mitad, ¿no? Vamos a ver. También pone interceder, mediar por un amigo. Si nos damos cuenta, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿a quién? A Jesús. Cuando dice que gime y presenta esa oración nuestra, se la presenta a Jesús, no se la presenta a Dios Padre. Y el Espíritu Santo, ¿cómo hace esa función? A través de los ángeles, que son los que cogen nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo gime para describir esa oración, y se la presenta a Jesús. ¿Y Jesús qué hace a su vez? Se la guarda para él. Jesús hace algo. Jesús lo que hace es mediar por nosotros ante Dios Padre. Esa es la función, el juego entre los tres. Pero mirad qué dice la Nueva Concordancia Strong para terminar de aclarar estos conceptos. Mediador. La palabra en griego es mesites, intermediario, un mediador o reconciliador. ¿Quién es el que nos reconcilia con Dios Padre? Ese es Jesucristo.
Por tanto, mediar, ¿quién lo hace? Jesús. Pero vamos a ver, bueno, el papel de Jesucristo, leámoslo. El texto se halla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 5. A ver si he cogido bien la nota. No, no la he cogido bien. Bien, es el texto que ahora no lo tengo aquí bien apuntado, pero que nos dice, no sé si es 2 Tesalonicenses 2:5, perdón, a ver si lo encuentro ahora. No, bueno, es el texto que nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. En Timoteo, gracias. Miremos ahora la otra palabra, que es interceder. En griego es huperentungano, casi nada la palabrita. Nos dice que es interceder a favor de. Una cosa en verdad es mediar y la otra es interceder. Hay matices distintos. El Espíritu Santo intercede por nosotros a Jesús, y Jesús media por nosotros a Dios Padre. ¿Os dais cuenta de cómo estas palabras, cuando las analizamos, ya nos está dando cuenta la situación de que hay tres factores en medio? Tres personas que se están moviendo aquí haciendo una función para el ser humano. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, ¿sí o no? Oficialmente cree en la Trinidad, ¿verdad? ¿Sabéis? Ellos tienen claro que Jesús es el que también da la oración al Padre, pero curiosamente han sustituido algo que ellos creen, que es el Espíritu Santo como una tercera persona de la divinidad, por el papel de la Virgen María. El papel de la Virgen María y de los santos, ¿cuál es? Interceder a Jesús para que Jesús escuche nuestras oraciones y así Jesús se lo pueda decir al Padre. Creyendo en la Trinidad están tirando por tierra la mismísima divinidad de tres. Y de un modo tan sutil. Están diciendo una verdad, que para algunos sé que no es verdad, y en cambio lo están llevando a su terreno con un leve matiz distinto, que de leve tiene muy poco. El diablo siempre juega lo mismo. Esto debemos tenerlo presente. Cuando hemos leído de interceder a favor de, podemos encontrar los textos de Romanos 8, 26, 27 y 34, estos versículos. Por tanto, ya hemos visto, solo cogiendo las palabras griegas, cuál es la función de uno y de otro en este caso. Leamos ahora el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Mirad lo importante de este texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu de verdad nos guiará ¿a qué? A toda la mentira. ¿Nos está diciendo eso el texto? Dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Por tanto, mirad si es imprescindible saber verdaderamente si el Espíritu Santo es una tercera persona de la divinidad o no. Porque si nosotros creemos algo equivocado en este sentido, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, o ya empezaremos a errar. Ya sabéis qué sucede después de un error. Viene una cadena de errores. En este caso, de creencias, de fundamentos basados en la Biblia. Por eso es importante conocer la labor del Espíritu Santo y saber si realmente es o no es una persona. El texto en el versículo 13, mirad qué nos dice después de esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Si este Espíritu es Dios, Dios Padre,
¿Dios no habla por su propia cuenta? Sí, Dios habla por su propia cuenta. Entonces ya vemos que no puede ser Dios Padre. Si es Jesús este Espíritu, que se ha ido y luego descarnado, puede estar así entre nosotros, ¿cómo entendemos esto? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No puede ser. No puede ser Jesús. Jesús está haciendo una función en el cielo, que se trata de un santuario. Y Jesús ha asimilado una forma humana por la eternidad, como nosotros. Aunque fuimos hechos a imagen y semejanza, Él antes era como era cuando se encarnó. Evidentemente tenía una materia distinta. Pero Él decide coger su forma de ser cuando resucita por la eternidad, incluso aún con las marcas en las manos y en los pies. Hay alguien que hace esa función de hacernos saber las cosas que habrán de venir. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, el que nos guía a toda la verdad. Vayamos viendo aún algo más. Hechos capítulo 9, los Hechos de los Apóstoles, y versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En tribulaciones o no en tribulaciones, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Fortalecer. Es otra gran particularidad que tiene el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podemos mantener el Espíritu Santo siempre con nosotros? ¿Hay algún modo de hacerlo? Vamos a terminar hoy con un texto que se halla en la carta primera de Juan, capítulo 3 y versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en Dios. ¿Y qué sucede? Sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Como antes decía el texto, el Espíritu dice a nuestro espíritu, sabemos que estamos con Él. Pero es necesario guardar los mandamientos de Dios. No podemos pretender tener el Espíritu Santo y estar quebrantando mandamientos. Si algo hacemos de esto, lo hemos de cambiar, no nos queda otra. Y mucha misericordia y paciencia tiene Dios con nosotros cuando a veces aún caemos y recaemos tantas veces en un mismo pecado o en otros, o en varios, y aún sigue trabajando en nosotros. Porque, ¿sabéis? Aunque nosotros seamos así, el Espíritu Santo no se ha ido de nosotros aún. Y aún pensamos, esto lo he hecho bien, no lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, me arrepiento. Esta es la función del Espíritu Santo, señal de que aún sigue trabajando en nosotros. Pero cuidado, porque en la parte número 2 del Espíritu Santo de este tema, vamos a hablar de muchas más cosas que hace el Espíritu Santo. Pero cuidado, vamos a ver cómo hay un pecado que es imperdonable. Un pecado imperdonable. Podemos pensar, pecado imperdonable, ¿qué puede ser? Cuando a Jesús lo clavaron en la cruz, están sentenciados. Esta gente ya no se puede salvar, seguro, fijo. Quien traicionó a Jesús, Judas, Pedro, son cosas ya tremendas. No, todos ellos aún tenían capacidad de ser perdonados. Y cada uno decidió si lo quería ser o no. Pero en la Biblia se nos habla de que hay un pecado que es contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado. No puede ser perdonado. Hemos de saber cuál es este pecado. Pero bien, ya os digo que vamos a hablar muchos más textos que nos van a sorprender incluso y que verdaderamente lo necesitamos.
De momento puedo deciros, creamos lo que creamos sobre el Espíritu Santo, necesitamos que este Espíritu Santo actúe en nosotros, porque nos debe transformar. Sin Él no podemos hacer nada. Pues bien, hasta aquí esta primera parte sobre el tema del Espíritu Santo, y que después, cuando terminemos toda esta temática sobre el Espíritu Santo, nos va a llevar directamente a algo que es también el bautismo, y que vais a ver que tiene un paralelismo y tiene mucho que ver además con lo que estamos tratando sobre el Espíritu Santo. Textos que unos rechazan, otros aceptan, textos que pueden ser claves para saber dónde está la verdad y dónde está el error. Hagamos mucha oración y entreguémonos a Dios guardando sus mandamientos y pidámosle su Espíritu, porque solo con su Espíritu andaremos correctamente y sabremos la verdad. Me gustaría terminar este estudio bíblico con una oración. Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos has dado las pruebas más claras de cuáles son las creencias correctas. No siempre nos es fácil encontrarlo. Necesitamos ayuno, necesitamos oración y necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe. Ya ves que tu mismo pueblo está dividido, y esto es la peor guerra que puede tener dentro. Tú sabes que Satanás quiere romper a tu pueblo, y nosotros también lo sabemos, pero tantas veces ignoramos cómo lo quiere hacer, desconocemos sus artimañas, que hace que caigamos en esos errores. Por eso te queremos pedir que tú nos ilumines en todos los campos, para que tus palabras salgan nítidas, con claridad en nuestras mentes, y que nos dejemos de ideas preconcebidas y avancemos en el estudio de tu palabra por lo que tú nos vas guiando y de todo corazón. Bendícenos, Señor, y ayuda a nuestra impotencia en todo. Que el Espíritu Santo nos transforme, nos ayude a un día a poder estar contigo y a poder estar en compañía de todos los redimidos de toda la historia, que gracias a Dios aún van a ser muchos. Ayúdanos a encontrar a las personas que te están buscando y que incluso no lo saben. Ponlos en nuestro camino para que nosotros les demos la luz y que vean en nosotros que te seguimos de todo corazón y guardamos tus mandamientos, y perdónanos por todas las veces que hemos errado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tema primero con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora para estudiar tu palabra, y especialmente en este tan importante y trascendental tema como es el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender la verdad. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine en estos momentos, para poder discernir lo que hay verdaderamente en tu palabra, y para saber y poder entender las cosas que tú nos quieres decir para nuestro bien y nuestra salvación. Ayúdanos a estar unidos y perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el estudio bíblico de hoy es un estudio bíblico que, como habéis visto ya en el título, se refiere al Espíritu Santo. Es un tema en el cual hay ahora una gran polémica. Si hasta hace unos años muy pocos, prácticamente todo el mundo tenía una plena conformidad, todo el mundo cristiano estoy hablando, en que el Espíritu Santo formaba parte de una tercera persona dentro de la divinidad, ahora esto está cambiando. Incluso dentro de la Iglesia Adventista se han hecho distintas facciones negando el papel del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Nosotros deberemos buscar con todos los detalles posibles
si esto es así o no es así. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a toda la verdad. Entonces debemos saber qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo, si es una persona. Por tanto, hoy vamos a hacer lo que era un típico estudio bíblico de toda la vida, con los cuales yo mismo fui instruido cuando era pequeño, pero que deberemos tocarlo desde un matiz distinto que a mí, desde pequeño, jamás se me enseñó. Y es el tener que analizar los textos bajo el prisma, por fuerza ahora, de si realmente es así o no es así lo que hemos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este texto nos habla que el Espíritu Santo tiene aquí dos nombres claros. Uno, Consolador, que además evidentemente es un atributo, ¿no? Pero además nos dice Espíritu de verdad. Y aparece con dos nombres distintos. Este texto, que parece tan claro y tan sencillo, actualmente está siendo mostrado en distintos parámetros a lo habitual hasta hace poco. Pero cuidado, cuando he hablado de que hay grupos ahora de personas que llegan a la conclusión que el Espíritu Santo no es una tercera persona dentro de la divinidad, no es algo que se ha inventado ahora. Es algo que entre los propios pioneros adventistas algunos ya lo decían. Pero además, si nos remontamos mucho más atrás en la historia, podemos llegar a hablar hasta implanteado hasta ahora. Vamos a empezar con una cita de Ellen White que habla sobre el Espíritu Santo y nos dice: el Espíritu Santo, cuando se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Esta cita aparece en el libro El deseo de todas las gentes, página 143. Básicamente aquí nos describe qué hace el Espíritu Santo en las personas. Hasta aquí no entramos en detalle de si es una persona o no es una persona, sino que sencillamente hay algo al que se llama Espíritu Santo que hace esta función en todos nosotros, o debería hacerla. Vamos a empezar con lo más básico de todo. El Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a ver cómo en distintos textos se habla del Espíritu Santo en distintos nombres. Veamos para empezar el texto que se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Incluso de los arrianos y otros grupos paralelos que ya estaban diciendo exactamente esto. Por tanto, no es un invento de ahora. Lo que pasa es que ahora ha cogido una nueva fuerza y esto está causando una gran división dentro incluso del pueblo adventista. Si nosotros leemos el texto sin tapujos, sin ideas preconcebidas, enseguida nos damos cuenta de que nos dice de que va a llegar alguien o algo que nos dice que es el Consolador. Dice que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Es el otro nombre que se le da. El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Lo que da testimonio, ¿qué es? ¿Una fuerza? ¿Una fuerza puede dar testimonio de alguien? ¿En un juicio? ¿Quién da testimonio, quiénes son? ¿No son personas, acaso? Pues bien, procede del Padre. ¿Qué quiere decir? Que sale, emana del Padre, algo es un espíritu que sale de Dios Padre y llega hasta nosotros y nos transmite esto. ¿Se refiere automáticamente a esto?